Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando ningún tipo de dato personal. Hay perfiles que se hacen pasar por mí. Si ustedes entran al perfil, se van a dar cuenta que no tienen ningún suscriptor. Entonces, notifiquen, mi querido Cáncer, ¿vale? Yo jamás por YouTube voy a entregar lo que es número personal, ni voy a pedir lo que es número personal, ni tampoco pertenezco a algún tipo de asociación o ONG. Entonces, tenga mucho cuidado, mi cangrejito. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, cariño. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, cariño. Mi querido Cáncer, hay un personaje que te recuerda mucho, pero es como que está, como si estuviera resentido, resentida, o simplemente, cariño, entre vosotros hay una distancia. A lo mejor en estos momentos hay contacto cero con una persona muy importante para ti, o de repente tú me dices, Richard, esta persona no sé qué le pasa, que no me contesta los mensajes, o simplemente ha desaparecido. Pero es como que este personaje, cariño, quiere saber de ustedes, pero hay como una lucha interna, mi querido Cáncer. Alguien en la distancia o una persona que no sabes qué está pasando, te recuerda, mi querido cangrejito. Te voy a sacar lo que es signos, vamos a ver. No todo tiene que ser amor de pareja, a lo mejor me dice Richard, me gustaría saber de este amigo, de este familiar, no sé por qué la comunicación se ha enfriado entre nosotros. Vamos a ver signos, signos, signos. Me sale lo que es un Virgo, me sale Tauro, Capricornio, cierras con un Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, mi querido Cáncer, iniciales, ¿vale, mi cangrejito? Y vamos a ver, luego voy a preguntar con las cartas o canalizando, ¿qué es lo que pasa con esta persona? ¿O qué te quiere decir? La letra D, la letra J, la letra K, la letra N y la letra A, mi querido cangrejito. Carta guía, carta consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Cayó una carta. Voy a hacer caso. Me sale la carta del 2 de oros. Algo te preocupa relacionado con la parte económica o inversiones o proyecto. Pero es como que te estás preocupando de una forma innecesaria, Cáncer. Es como que me dicen, esta situación
que está relacionado con la parte económica, se va a resolver. Pero tú estás como muy nervioso, muy nerviosa, porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que está dentro de la mar y esa agua, cariño, no llega ni a su rodilla. Pero sin embargo, tú estás un poco estresado, estresada. Tú es como que te estuvieras poniendo en el peor de los casos, en la parte económica, en el proyecto, en la inversión, Cáncer. Cuando esta situación tiene solución, me dicen. O simplemente, cariño, deja que el tiempo ponga todo lo que es en su lugar. Pero tú estás muy nervioso, muy nerviosa. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Vamos a ver, Cáncer, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Me sale la carta del 8 de Pentáculos. O tú quieres escribir una carta, o hay una persona que quiere escribirte una carta, o tú estás esperando documentación. Es esto. Es como que me dice Richard, ¿cuándo se pone en contacto? ¿Cuándo me escribe? ¿O lo escribo yo? ¿O cuándo llega ese documento, Richard? Porque si te das cuenta, este personaje está viendo lo que es un libro enorme, cariño, un cuaderno enorme aquí. Y tú estás con ansias. Es como que quieres descifrar lo que dice ese cuaderno, lo que dice ese libro. Tú quieres saber, Cáncer, lo que está pensando ellos. ¿O por qué de repente las cosas se retrasan? Vos acá más cartitas. La carta también del 6 de bastos y la carta del 3 de copas. Estás poniéndote en lo peor, Cáncer. En lo peor. ¿Será que me está engañando? ¿Será que me está mintiendo? ¿Será que a lo mejor de repente ya tiene otra? ¿Ya tiene otro? ¿A lo mejor me quiere estafar? Te estás poniendo en el peor de los casos, mi querido Cáncer. Pero bueno, tus motivos tendrás. No creo que tú seas loca o loco para estar pensando en algo negativo si no hay motivos. Algo ha pasado. Algo ha pasado que te mantiene nervioso, nerviosa. Vamos a ver qué más me dicen. Y tenemos aquí lo que es la carta, cariño, de la torre, mi querido cangrejito, corazón. Siento, mi querido Cáncer, que para muchos de ustedes esta situación también está relacionado con triángulos amorosos. Y es normal que a lo mejor tú pienses que esta persona te miente si está con otra, si está con otro. Ya, Richard, pero me ha dicho que no tiene nada con él o con ella. Me ha dicho que solamente viven juntos, pero no pasa nada. Duermen en cuartos separados. Que puede ser, cariño, ¿vale? Porque piensa que el alquiler está muy caro, cariño. Los gastos son grandes. Puede ser. Pero esta carta me dice, si esta situación te pone nervioso o nerviosa, pues entonces, cariño, tienes que liberarte, tienes que hacer un cambio, tienes que soltar esto, Cáncer. Porque tú te pones nervioso. ¿Será que a lo mejor de repente este personaje gatea? Cada vez que dice me voy a dormir, se va gateando a la habitación de la otra persona. ¿Me estará mintiendo? ¿Será que es una estafa? Ese contrato, ese trabajo, ese proyecto. No te ahogues en un vaso de agua. Si no puedes más, Cáncer, pues entonces haz un cambio o busca lo que es una solución, pero no te ahogues en un vaso de agua, mi querido Cáncer. Vamos a sacar más cartas, ¿vale, mi cangrejito? Estás un poco tenso. Estás un poco tensa, Cáncer. Vamos a ver qué te dicen. Déjame arreglar estas cartas. El tarot de los ángeles. El tarot de los ángeles, Cáncer. ¿Qué te dice? Vamos a ver. ¿Qué te dice el tarot de los ángeles? Cáncer, 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 Cáncer. Vamos a ver. Cáncer. ¿Qué te dice? El tarot de los ángeles. Me sale la carta del 7 de aires. Conciencia, precaución, consecuencias. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes es como que te cuesta renunciar a esa persona. Es como que en algún lugar de tu corazón, de tu pensamiento, cree que esta persona va a cambiar o que esta persona vuelve. Muchos de ustedes, mi querido Cáncer, están dejando pasar años importantes de su vida.
Porque si te das cuenta, dice, conciencia, tienes que tener conciencia de lo que está pasando. Precaución, consecuencias. Y aquí hay dos niños que se quedan prácticamente entretenidos en una banqueta, pero hay un ángel que le cuida. Hay un ángel que te está enviando mensajes para que tú reacciones. Pero muchos de vosotros, mi querido Cáncer, no quieren reaccionar. No quieres dejar esa persona o no quieres dejar de pensar en esa persona si a lo mejor entre vosotros dos no pasa nada. Pero tú lo tienes en un rinconcito de tu corazón a él o a ella. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Cáncer. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Dos grupos. Es una pregunta general. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte es un no. Puede ser que estás lidiando con un Escorpio. Opción 2. La carta de la emperatriz es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo, cariño. Pero noto que tú estás nervioso, estás nerviosa, Cáncer. ¿Por qué no me escribe? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué las cosas se retrasan? ¿Por qué el cambio? Etcétera, etcétera. Vamos a continuar con el tarot de los ángeles. Cáncer, Cáncer, Cáncer. Vamos a ver, cariño, con el tarot de los ángeles, mi querido Cáncer. Me sale la carta del mundo, logro, celebración, finalización. Mi querido Cáncer, no te comas la cabeza en vano, porque muy pronto vas a ver resultados, muy pronto vas a obtener esa respuesta o esa comunicación de parte de ellos, porque el mundo es suerte, el mundo es suerte. Simplemente que estás en tu momento, como se dice, negativo, negativa. Estás poniéndote en el peor de los casos. Pero todo va a ir bien porque sale el mundo, cariño. Y el mundo está al costado de la carta del 7 de aire. ¿Qué me quiere decir también, Cáncer? Una persona que está fuera de tu zona de confort, fuera de tu país, fuera de tu ciudad, cariño, de tu pueblo, te piensa. Te piensa. Pero es una persona que te piensa, pero no se mueve. No se mueve, ya sea por orgullo, ya sea porque es tímido, ya sea, cariño, porque es su manera de actuar. Puede ser su manera de actuar. No se mueve. No se mueve, cariño. Es una tortuga, prácticamente. Ahí me recuerda a una seguidora. Mira, a Kiara Martínez. Así son sus amores. Como una tortuga, cariño. No se mueve. O tú de repente estás conociendo a una persona y tú me dices, Richard, me gustaría saber qué es lo que pretende, porque solo me mira, a veces es muy atento, muy atenta, pero luego cada vez que yo me quiero acercar, esta persona se aleja. ¿Qué es lo que quiere de mí? Me está confundiendo, Richard. Me está confundiendo. ¿Qué es lo que quieres, Kevin? ¿Qué es lo que quieres, Lupe? Porque me das un poco de cal y otro de arena. Es un calientaollas, cariño. Un calientaollas. Es como que prácticamente el pan se quema a la puerta del horno. Tú estás ilusionado, ilusionada, dices voy a quedar mañana con esta persona, haces planes, haces cambios en tu vida y luego te deja como plato de quinceñera, cariño. Te come y te descarta. Te deja como novia de pueblo, cariño. Ahí en tu altar te quedas sola y solo, cariño. Es un calientaollas. Estás lidiando con una persona que te calienta y luego te echa un baldazo de agua fría, cariño. Vamos a continuar. A ver, Cáncer. Vamos a ver, mi cangrejito. Vamos a ver. Me sale la carta de la luna. Y a ti tu intuición, mi querido Cáncer, ya te está diciendo algo, pero tú lo ignoras. Tú lo ignoras. No, Richard, no es así. No es así, Richard. No. Yo pienso que está enfermo, ¿vale? Y de repente tu amiga, tu amigo te dice, ay, Cáncer, yo lo he visto con otro, con otra. No. Tú no quieres hacer caso a la intuición. Tú no quieres hacer caso a lo que dicen los demás.
o a esa vocecita interna, porque tenemos la luna. Tenemos la luna, cariño. Haz caso de tu intuición, Cáncer. Haz caso de tu intuición. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Cáncer. Escucha. Dice: tu trabajo eres tú. No puedes ocuparte de la vida de otras personas por ellas. No puedes pensar por ellas. Y si intentas imponer tus opiniones a los demás, solo atraerás lo mismo hacia ti. Así que deja que los demás creen la vida que desean y enfoca tu poder ilimitado en crear la vida más magnífica para ti mismo. Vale, Cáncer. A veces, mi querido Cáncer, tú eres una persona muy soñador, muy soñadora. Tú tienes muchas cosas positivas en mente. Y de repente empiezas un proyecto, un sueño, cariño. Pero tu entorno te dice, no va a funcionar. Estás loco, estás loca. ¿Cómo crees en estos tiempos? Pero tú eres una persona visionaria, visionario, Cáncer. Tú dices, yo sé que va a funcionar. Pero esa persona, ese grupo de personas te dicen que no, te hacen dudar, Cáncer. Es importante, Cáncer, que tú creas en ti. Es importante que tú luches por tus sueños. Si estas personas no creen en ti, aléjate de ellos. Aléjate de ellos, cariño, porque tú has nacido para ser grande. Tú has nacido para llegar lejos, pero tienes que confiar en ti. No todo el mundo, mi querido Cáncer, tiene esa visión visionaria como ustedes. Eso es lo que te está diciendo. Vamos a canalizar, mi querido Cáncer. Vamos a ver, cariño, qué te quieren decir las energías, ellos o ellas, o lo que quieran dictar las energías. Hay alguien, mi querido Cáncer, que te dice, ¿por qué no me buscaste? ¿Por qué no me buscaste? Te dice Cáncer. Es como que hay una persona que se sentía muy seguro, muy segura, que tú te ibas a poner en contacto con él o con ella. Pero algo ha pasado, cariño, que tu orgullo ha sido más fuerte. Y este hombre, esta mujer dice, ¿por qué no me buscaste? ¿Por qué estás indiferente conmigo? ¿Por qué te portas así conmigo? Puede ser también un mensaje espejo que ellos te lo dicen a ti o tú a ellos. Dime, mi querido Cáncer, si últimamente tú sientes como mucho frío en tu habitación. Mucho frío sientes, Cáncer, mucho. Y veo la imagen de un personaje, pero de espalda, cabello negro, cariño, cabello negro. Es un ente, es una energía. Es importante que te protejas, Cáncer. Protégete. Lleva contigo una sortija de acero o haz oraciones, Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que me dice, Richa, ¿por qué me mintió? ¿Y por qué sigue negándose? ¿Por qué piensa que yo lo voy a creer otra vez? Alguien te ha mentido, Cáncer, pero lo peor de todo, Cáncer, es que ellos se creen su mentira. Y tú me dices, ¿por qué me mintió? O puede ser una lectura espejo, que ellos se preguntan, ¿por qué tú lo has mentido, Cáncer? Te veo revisando prendas, ropas. Estás buscando algo, Cáncer. Puede ser de tu pareja. Sí, te veo revisando prendas. O lo has hecho, Cáncer. Lo has hecho. Es como que estás buscando olores o estás buscando otro tipo de prueba, Cáncer. Hay algo que no te convence. Te he visto inclusive tomando la ropa interior
Has estado viendo la ropa interior, cariño. Algo no te cuadra a ti, Cáncer. Hay una persona, Cáncer, que dice que por favor lo escuches, que por favor lo entiendas, que su mundo no puede seguir así. Me dice, dile que lo he intentado, dile que he estado a punto de ponerme en contacto, de hablar, pero ¿por qué ahora me ignora? ¿Por qué ahora simplemente no dice nada? Me dolió, dice, me dolió mucho verte con esa persona y no conmigo. Cariño, tú has hecho algo. No es que lo hayas hecho con la intención, pero a ellos lo ha dolido mucho, Cáncer, verte con una persona. Dile que yo creí que lo nuestro iba a ser para siempre, pero siento que cada día nos alejamos más y más. Que no me guarde rencor, dice. Que no me guarde rencor porque yo lo sigo queriendo. Dice, me ha dolido, otra vez me vuelve a decir, me ha dolido mucho verlo con una persona. Esta persona, cariño, posiblemente se mantiene así lo que es al margen, se mantiene frío porque algo ha visto de ustedes. Con alguien, cariño. Te ha visto con alguien, Cáncer. Hay una energía que puede ser tus ángeles o arcángeles que te piden que vuelvas a ver a tu papá o que hables con tu papá, te dice Cáncer. Sí, y siento olor a rosas. Es un arcángel. Es un arcángel que te está pidiendo que vuelvas a ver a tu papá, me dice. Tiene problemas, creo, tu padre, cariño. Siento que me dice, mi querido Cáncer, ¿por qué me ignoras? ¿Por qué cuando yo pasé por su lado, simplemente me ignoró? Y luego cuando ya estaba lejos, yo me di cuenta que me observaba, que me miraba. Pero ¿por qué cuando estaba cerca me ignoró? Me dicen, ahí estaba ella, me dicen, ¿vale? Allí estaba ella. Ahí estaba ella, no sé. Tú solamente toma lo que es tuyo. No tiene por qué ser su ex o su pareja, a lo mejor un familiar, pero me dice, ahí estaba ella. Por eso que no pudo hablarte, cariño. Dice, dile que deje de estar portándose como un chiquillo. O te lo dicen a ti, o tú de repente estás diciendo esto, Cáncer. Aquí ha habido una confusión. Es como que tú hubieras estado también lo que es en el supermercado o haciendo algún tipo de compra, Cáncer, y es como que ellos se han enterado y ha habido como un ataque de celos, mi querido Cáncer. Me ha hecho llorar, me dicen. Me ha hecho llorar. O tú has llorado o la otra persona ha llorado. Me ha hecho llorar. ¿Cómo me ha tratado? Su actitud. Su actitud. Inclusive, Cáncer, ha ido a hablar con tus padres, con tu familia. ¿Por qué tú de repente has hecho esto? O quieren hablar con tu familia, Cáncer. Hay una discusión también por propiedades o por dinero. Sí, una discusión o por trabajo. A lo mejor de repente, Cáncer,
tú ganas más y la persona con la cual tú convives gana menos, y hay como un reclamo. Hay un reclamo aquí, mi cangrejito. Veo dos jóvenes jugando, divirtiéndose, como hermanos. Dos amiguitos, cariño. Puede ser hombre o mujer también, ¿vale? Como hermanos. Pero que luego se alejan. Se alejan. Es como que tú, mi querido Cáncer, como que tú hubieras conocido a una persona desde hace mucho tiempo, desde tu infancia, tu juventud, y puede ser que tú tenías muchas expectativas, muchos sueños con ellos, pero por circunstancias de la vida es como que hubieran tomado rumbos diferentes, pero tú lo recuerdas y ellos también te recuerdan, Cáncer. Es como que te llevan lo que es en su corazón. No son felices. Vos saca cartas. Vamos a ver. No son felices. Vamos a ver, cariño, una carta de la New. A ver. Una carta de la New, Cáncer. Ellos o ellas. ¿Cuál es su energía de ellos o ellas? ¿Ves? Mira, Cáncer, mira, cariño, no son felices. Este personaje está así en una posición como que estuviera triste, como que se estuviera protegiendo de algo o de alguien. Cariño, no son felices, lloran por ti, Cáncer. Se lamentan por ti, te tienen en su pensamiento, Cáncer. Te tienen en su pensamiento. Acaban de romper o discutir con la pareja que tienen actualmente. O han roto. Sí, yo me inclinaría más a que han roto la relación, pero puede ser que para otros grupos han tenido una discusión. A ver. Por eso que quiere volver. Mira, cariño, esta carta. Quiere volver a tus brazos, quiere pedirte lo que es una oportunidad, quiere que tú lo entiendas. O solamente contigo se sentía querido, querida. Contigo se sentía entendido, cariño. Pero es en base a que ha habido una ruptura o una discusión en casa. Pero no todo tiene que ser pareja. A lo mejor ha discutido con los padres, con la familia, el trabajo, y en este momento necesita tenerte lo que es a su lado, necesita quizás una oportunidad o que lo escuches. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Cáncer. Vamos a ver, cariño. Es una respuesta general. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la muerte es un no. Puede ser que estás lidiando con un Escorpio. Opción 2. La carta del ermitaño es un no. Virgo, cariño. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, cariño. Un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Alguien quiere pedirte perdón. Eso es lo que pasa. Deje que se marche su ex. Ha llegado la hora de purificar su energía, cariño. Muchos de ustedes están en una discusión con su pareja o de repente tú tienes todavía la esperanza que vuelva tu ex. Me están diciendo, cariño, que tienes que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque seguro que hay algo nuevo y maravilloso que te está esperando, Cáncer. Entonces, empieza tu cambio, Cáncer. Porque esta carta dice, deja que se marche tu ex o la cucaracha, ¿vale? Vamos a ver, cariño, las características. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Vamos a ver. Para muchos de ustedes, mi querido Cáncer, estás lidiando con una persona que a lo mejor es de tu estatura o no es muy alto ni muy alta. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, cabello rubio. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. La carta del 8 de espadas. Hay una persona que te piensa que puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario,
Pero esta persona, cariño, es como que tiene miedo a decirte lo que siente. Es una persona, corazón, que se deja llevar mucho por las etiquetas de la vida. Es una persona, cariño, que tiene miedo a ser juzgado, juzgada. La carta del 4 de espadas. Y esta persona, cariño, puede ser que inclusive tiene compromiso, pero no vive con ellos. Está viviendo en casa de sus padres. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño, puede ser que tenga tatuajes, etcétera, etcétera. Pero te piensa y te recuerda, mi querido Cáncer. La carta del mago, cariño. Me dicen, una semana también de reuniones. O simplemente, corazón, te va a llegar lo que es una oferta a través de una llamada telefónica o a través de las redes sociales, una oferta de trabajo que va a ser para ti. O simplemente tú sientes una conexión muy fuerte con una persona que está en tu trabajo. El mago representa a un Aries, pero también puede ser tu jefe, tu jefa, una persona especial. Piel blanca, piel trigueña, cabello negro, cabello castaño, puede ser que tenga tatuaje, mi querido Cáncer. Cariño. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Siento que hay una persona que cometió un gravísimo error. Y ese gravísimo error, mi querido Cáncer, llevó a que tú te separes actualmente de él o de ella. Esta persona tiene problemas muy fuertes y ahora te extraña, te piensa, te recuerda. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.